Muy bien, empezamos con los temas. Este punto le llamé conceptos básicos de la electrónica de potencia. Y bueno, recordarán el mapa del área en la que se divide la electrónica de potencia. Había dos ramas, dos grandes ramas. Una eran los interruptores estáticos y la otra eran los convertidores. Bueno, pues esas dos ramas están representadas de esta manera. Son los problemas que la electrónica de potencia busca resolver. Son dos situaciones. Una, controlar la potencia que una fuente eléctrica entrega a una carga. ¿Eso qué significa? Bueno, lo voy a poner a través de un esquema. Una fuente de alimentación. En términos generales, recordarán, es así su símbolo. Una fuente de alimentación. Y una carga. Cuando hacemos esto, pues la fuente de alimentación entrega energía a la carga. ¿Cuánta energía entrega? Pues depende de ambos. ¿Cuáles son las características de esta fuente de alimentación y cuáles son las características de la carga? Entre menos resistencia presente la carga, más corriente entrega la fuente de alimentación. Si es una fuente de alimentación de voltaje, asumimos que ese voltaje se mantiene fijo, si es una muy buena fuente, y una resistencia pequeña exige mucha carga, mucha corriente eléctrica. Entonces aquí vamos a tener corriente en la carga y vamos a tener, bueno, acá lo voy a poner, un voltaje en la carga, que en este caso es básicamente el voltaje de la fuente, ¿no? En el mejor de los casos es el voltaje de la fuente. Recordemos que las fuentes tienen resistencia. O sea, realmente su modelo, que lo representa a través de un equivalente de Thevenin, es esto, una resistencia de salida, la resistencia de salida de la fuente. Y crea un divisor de voltaje. Por eso las fuentes no pueden entregar cantidades ilimitadas de corriente, porque realmente no es posible, ¿no? Por la misma resistencia que ellas presentan. ¿Ok? Ahora, ustedes conocen, o saben, o lo entienden, cuando yo pongo una carga, cuando compro un aparato eléctrico, yo compro el aparato eléctrico sabiendo que es para un tipo de señal eléctrica en particular. En México, las fuentes de alimentación típicas son las de 127 volts, eso es aquí en México. 127 volts efectivos, RMS. Y es de 60 Hz. Esa es una fuente típica. Una fuente alterna, que es la típica que utiliza lo utilizamos en residencias y también en industrias bueno, en servicios, en casi todos los sitios. En la industria se utilizan otros voltajes, pero ese es el más común por la población que la usamos, ¿no? Ahora, cuando compramos por ejemplo, un refrigerador o imaginen un abanico, compramos ese abanico indicándonos estas características, porque sabemos que esa fuente de alimentación es la que tenemos en casa. ¿Y qué va a pasar cuando los conectamos? Pues todo va a salir bien desde ese punto de vista. Si es una plancha, va a emitir calor. Si es una plancha eléctrica, pues va a emitir calor. O un calentón, o un calentador de aire, o un calentador de agua, por ejemplo. Va a emitir calor, es simplemente una resistencia y emite el calor. Si es un foco, emite luz, calor y luz. Si es un refrigerador, pues lo que se hace es mover a un motor y enfría un gas y bueno, pues hace el proceso de enfriamiento. Si fuera una licuadora, pues es el giro de ese motor. ¿Ok? Entonces es muy claro, ¿no? Lo conocen por los conceptos que tienen de electricidad y magnetismo, lo que vieron en teoría de circuitos, en esos aspectos, pues saben estos conceptos. Yo tengo una carga y le conecto una fuente. Es la fuente para esa carga o es la carga para esa fuente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si
consigo un aparato, por ejemplo, de 127 volts efectivo, pero me voy a Europa. Y en Europa llego y lo conecto si tuviera la misma, no es la misma clavija, pero si tuviera la misma clavija o lo conecto como pueda. ¿Y qué va a pasar allá? Pues el voltaje allá es bastante más alto. Entonces, ¿qué le va a pasar a este aparato? Pues se puede quemar, es lo más probable, se va a quemar. ¿O qué pasa si traigo ese aparato de Europa y lo traigo a México? Pues va a encontrar un voltaje más bajo. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese aparato? Si es una plancha, pues no va a calentar lo suficiente. Si es un calentador de agua, pues tampoco la va a calentar lo suficiente. Si es un abanico, pues seguramente no se va, inclusive puede que no se mueva. Entonces, la carga va asociada a la fuente y la fuente va asociada a la carga. ¿Ok? Pero este problema apareció desde hace mucho. Yo tengo mi fuente y está fija, es fija. Puede ser de señal alterna o también, que eso es bien común, puede ser una fuente de señal continua, como por ejemplo la típica en los automóviles, 12 volts de corriente directa. Estos son 127 volts de señal alterna. ¿Sí? Entonces, puede haber de 48, puede haber de 6, ustedes lo saben, las baterías, pues hay de muchos, el número de celdas me indican el voltaje. Y también hay fuentes alternas que son de otros voltajes y de otras frecuencias. En Europa pues utilizan los 50 Hz, por ejemplo, y también hay otras, hay de 20 Hz para otros sistemas. Entonces hay diferentes tipos de fuentes de energía. Todas ellas van a alimentar una carga para que esa carga haga su trabajo, el trabajo para el que está pensado y asociado. Ahora, el problema este nació pues hace muchos años, hace mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, imaginen que este es un motor, asuman un caso muy simple, un abanico. Un abanico. Queremos que ese abanico, bueno, lo conectamos a la fuente a la que está asociada, para la que fue diseñado, y el abanico gira a cierta velocidad y mueve el aire con cierta fuerza, y entonces nos parece adecuado. Y lo compramos a lo mejor para una época del año, como la que estamos viviendo en verano, ya no es verano, pero está haciendo calor, y avienta suficiente aire y tal vez pues estamos muy a gustos con él. Pero ¿qué va a pasar conforme la estación vaya pasando y la temperatura vaya bajando? Pues ese mismo abanico cada vez va a ser más frío y más aire que va a molestarnos tal vez. Y entonces solamente tendríamos como opción pues no usarlo. Pero si no lo usamos a lo mejor vamos a tener un poco de calor. Y entonces, ¿qué necesitamos? Comprar otro abanico que para esta misma fuente de alimentación el abanico enfríe menos, si lo vemos así, o aviente menos, con menos fuerza al aire. Si se entiende ese problema. ¿Y qué pasa si ya estamos baja más la temperatura? Y pues, ¿qué implicaría? Comprar otro abanico que gire más lentamente con la misma fuente. Si se dan cuenta, pues es un problema que es muy común. Yo no voy a poder comprar o se me hace muy impráctico comprar diferentes cargas para el mismo propósito para diferentes momentos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues que esta misma señal se reduzca en la carga. O sea, solo una parte de ella aparezca en la carga. ¿Para qué? Para que la carga caliente menos, para que esa carga gire más despacio o con menos fuerza, o enfríe un poco menos. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Y se refiere a esto, controlar la potencia que una fuente eléctrica entrega a una carga. Es un problema que creo que es muy sencillo de visualizar. O sea, tengo una fuente fija y tengo una carga fija, pero necesito que entre esas dos cosas fijas haya cambios. ¿Cómo lo hago? La manera que se ideó cuando apareció este problema fue una manera muy simple, ¿no? Fue agregar al sistema un divisor de voltaje. Fue hacerlo de esta manera. Este aparato se convirtió en algo que se llama controlador. Y era un potenciómetro, era un reóstato de potencia. ¿Qué hacía?
Cuando él no estaba, o cuando estaba más bien puesto a cero, o sea, es un potenciómetro, cuando lo pongo a cero, cuando pongo un puente de aquí hasta acá, la potencia que se transfiere a la carga es la máxima. Pero si quiero que este tenga menos potencia, gire menos, bueno, genere menos calor, o menos velocidad, o menos fuerza, o menos frío, o lo que tenga menos que hacer, pues lo que hago, muevo el reóstato, el potenciómetro. El caso convencional sería alcanzar la mitad. Por ejemplo, quiero que este llegue a la mitad, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ajustar este reóstato hasta tener el mismo valor de resistencia de carga, o la misma carga, la misma impedancia de la carga. ¿Y qué va a resultar? Que observen, esta fuente va a seguir entregando la misma potencia, pero ahora va a ser la mitad aquí y la mitad acá. Si este es de voltaje, pues la mitad del voltaje va a estar aquí y la mitad del voltaje va a estar acá. Entonces, como es la mitad del voltaje que regularmente tendría, pues las características de esta carga pues van a ser solo la mitad. Y ya, funciona. Quiero que sea más lento. Sigo elevando esta resistencia. La voy subiendo para que mi voltaje vaya quedando aquí. El peor caso sería cuando este sea tan grande que mi voltaje aparezca aquí, casi nada acá. Es a un paso de abrir el circuito. La impedancia se hace tan grande que todo el voltaje se queda aquí y este se convierte en un interruptor abierto. Cuando quiero la potencia en la carga, este se convierte prácticamente en un interruptor cerrado, casi un cortocircuito y toda la energía aparece en la carga. ¿Okay? ¿Cuál es la gran desventaja de esto? Que es inmensamente ineficiente. Imaginen que este fuera un motor y yo quiero que gire lentamente, muy lentamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo mi voltaje va a estar acá. Toda mi energía va a estar tirada y como es un potenciómetro, es un reóstato, va a estar tirada en forma de calor. Acá se va a mover lentamente y toda esa energía de esta fuente va a estar disipándose en forma de calor. Entonces es un sistema muy ineficiente, pero así fueron los primeros sistemas. Inclusive este controlador era una caja enorme comparada con la carga a la que iba a controlar. Usaba más energía disipada en los controladores que en las cargas mismas. Lo ideal era cuando queríamos una alta energía acá, de que la potencia estuviera en la carga. Entonces, ¿qué implicaba? Pues que este reóstato se llevara hasta este extremo, se llevara hasta acá. Era el mejor caso, era cuando el sistema era más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de controles no son nada adecuados, y menos ahora. ¿Okay? En los años 20, 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, a varias personas se les ocurrió un sistema y y funcionaba de esta manera: poner un interruptor. Que en realidad pues no se le ocurrió más que a primera persona que se le ocurrió prender y apagar la máquina. Poner un interruptor. ¿Qué hacía ese interruptor? Bueno, pues cuando estaba cerrado, la energía se transfería completamente a la carga. Y cuando está abierto, no hay energía transferida a la carga. ¿Cuánta potencia consume cuando está así? Pues mucha. Pero ¿dónde está toda esa energía? En la carga. ¿Cuánta potencia consume cuando está abierto? Pues nada. La carga no consume. Tampoco la fuente. O sea, la fuente dejó de utilizarse porque es un circuito abierto. No hay flujos de corriente. Entonces es un sistema muy eficiente, ¿verdad? Pero es todo en la carga o nada en la carga. Y entonces, desde aquellas épocas, cuando nació inclusive se considera que la electrónica de potencia nació mucho antes que la electrónica misma. Es curioso esa idea, porque este problema estaba en la industria, cuando inclusive aún no había electrónica. Era un problema que ya estaba ahí latente. Cuando aparecieron los primeros componentes electrónicos, que fueron las válvulas al vacío, bueno, aparecieron primero diodos, digamos que eran semiconductores. Todavía no estaban los fundamentos, los conocimientos para entenderlo, pero ya estaban los diodos semiconductores y luego los diodos al vacío y luego componentes, los triodos
y luego aparecieron unos componentes que podían manejar. Hablaremos de eso pues a continuación de este punto. Bueno, entonces este problema pues ya estaba latente mucho antes de la electrónica. Como les comento, aproximadamente, me parece que fue como en los años 30 del siglo pasado, a alguien se le ocurrió cómo resolver este problema de transferencia de energía de una fuente a una carga. Y pensó en esto. ¿Qué pasa si yo siempre dejo esto cerrado? Pues se transfiere toda la energía de la fuente a la carga. Ok, es una gran potencia. ¿Qué pasa si hago esto? Pues no se transfiere potencia a la carga. ¿Qué pasa si hago esto? Conecto y desconecto, conecto y desconecto, conecto y desconecto. Pues entonces, imaginen que es una plancha. Conecto por un instante la plancha y la plancha empieza a calentarse. La desconecto y la plancha empieza a enfriarse. Y antes de que se enfríe completamente, la vuelvo a conectar y entonces se empieza a calentar. Pero antes de que se caliente al máximo, la vuelvo a desconectar. Si lo hago tan rápido, la plancha en vez de llegar al máximo de calor y enfriarse completamente, se queda en un punto medio, en un punto intermedio. Ese sistema se conoce desde aquel momento como modulación de ancho de pulso. Y es desde aquellos, como les comento, ya casi cumple 100 años. Fue el método que se le ocurrió a varias personas para transferir energía de una fuente a una carga de una manera eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque este interruptor, cuando conecta, no consume. ¿Por qué no consume energía? Hay mucha corriente, sí, pero si es un buen interruptor, no se queda con voltaje. Todo el voltaje aparece en la carga. Entonces no consume energía. Como hace un rato el reóstato que yo les puse de ejemplo. ¿Y qué pasa cuando se abre? Pues no consume. Ahora hay mucho voltaje porque todo el voltaje se queda aquí, pero no hay corriente. Y como no hay corriente, entonces tampoco consume energía. Entonces, abrir y cerrar un interruptor hace que se pueda controlar la potencia en una carga sin que ese interruptor, si es muy bueno, consuma energía. ¿De acuerdo? Aquí voy a dejar, hago una pausa.